Hola, amigas y amigos de Epicentro. Nuevamente llegó la hora de leer desde Arequipa. Ya les he contado que vinieron a Arequipa muchos escritores que a mí me encantan y uno de ellos es mi invitada de este momento, es Claudia Piñeiro. Ella es la autora de unas novelas policíacas fantásticas. Además es guionista de una serie que ustedes habrán visto en Netflix que se llama El Reino. Y además está presentando esta novela que está muy buena, El tiempo de las moscas, pero también ya hemos hablado con ella aquí en Hora de Leer sobre catedrales y ahora vamos a hablar sobre El tiempo de las moscas, pero primero le voy a decir, hola Claudia, gracias por estar en Hora de Leer. Bueno, Claudia, El tiempo de las moscas es una historia que retoma un personaje de una novela anterior muy exitosa que terminó siendo película, que se llama Tuya. Entonces, en Tuya hay una mujer que se llama Inés que, bueno, que termina implicada y condenada por el asesinato de la amante de su marido. Y esta mujer trata de salvar a su familia, ¿no? De guardar las formas, sobre todo. Pero reencontramos a Inés 17 años después, hecha otra persona. ¿Por qué decidiste primero retomar a Inés, a la Inés de tuya? Y segundo, ¿por qué decidiste transformarla de esa manera? Bueno, primero, yo no había retomado ningún personaje de ninguna novela anterior mía, no, había pensado retomar Betty Boo Ajá, ese y, por favor, es un pedido mío. Betty Boo tiene que volver. y había empezado a escribir una historia que después pasó un hecho real en la Argentina parecido y dije, no, no voy a seguir con esto porque van a pensar que lo escribí por el hecho de este, y quedó ahí. Y con Tuya nunca se me había ocurrido que la protagonista, Inés, podía volver, porque justamente es una mujer que termina esa primera historia condenada a prisión por matar al amante del marido. Y Guillermo Martínez, que es un escritor que vos conocés, muy bueno, también de novelas policiales, Crímenes imperceptibles y tantos Sí. otros, es amigo mío y había ido a Estados Unidos a dar unas clases a una universidad y tenía que darle a sus alumnos 3 novelas o 4 latinoamericanas, una era tuya. Cuando vuelve me dice, vos tenés que seguir con este personaje, con tuya, con el personaje de tuya, Sí. con Inés. Y yo dije, ay, yo, pero te parece, porque es una mujer que acaba de entrar a la cárcel cuando termina la novela. Dice, no, no, vos tenés que seguir. Y le digo, ¿cómo hago? Me dice, como Patricia Highsmith hace con el talentoso señor Ripley. Y Ajá. me ha puesto la vara. Un poco Mira, alta, Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, y vos viste que igual el talentoso señor Ripley es un personaje que uno sabe que mató, que hizo un montón de cosas que están mal, y sin embargo querés seguir viendo cómo hace para zafar, y casi que te pones del lado de él a veces, ¿no? Bueno, había que lograr algo así. Y en ese momento lo descarté, se ve que no lo descarté porque había quedado en algún lugar. Claro, en el inconsciente. Y en la pandemia, que uno se quedó tanto tiempo aislado pensando tantas cosas, dije, bueno, si retomo esto que me dijo Guillermo, a lo mejor puede haber algo ahí. Empecé a hacer cálculos, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? ¿Puede ya haber salido libre después de haber estado privada de la libertad? Y hice los cálculos y sí, con buena conducta, qué bueno, qué interesante también. ¿Cuántos años habían pasado? 17. Cuando empecé 15, pero cuando terminé de escribir la novela 17. Y también era interesante lo que había cambiado el mundo en ese tiempo, ¿no? Para las mujeres, porque Inés Particularmente. era una mujer muy machista, muy cumpliendo el rol que está pensado para la mujer dentro de una sociedad muy machista, contenta con esa vida, o aparentemente contenta, Y tratando, y sobre todo tratando de mantenerla. y de aparentar, ¿no? Porque ella mostraba hacia afuera una familia que no tenía, un vínculo con el marido que no tenía, etcétera, y después se le vino todo abajo. Bueno, ¿qué pasa con esta mujer tan conservadora, tan machista, después de 15 años en la cárcel, donde conoció a otras mujeres que piensan diferente sobre muchos temas, pero además después saliendo a un mundo donde pateamos el tablero las mujeres y cambiaron tantas cosas en estos últimos años? Ajá, claro. Entonces sale, tengo entrenamiento en no hacer grandes spoilers, pero Inés sale de la cárcel y es otra persona. Primero, porque cambia su manera de ver el mundo después de 17 años de cárcel, pero además cambia su relación con las otras mujeres, su mirada sobre el feminismo y sobre lo que somos las mujeres, cambia su situación económica, su estatus económico y su condición, porque ahora lo que es fumigadora, ¿no? Ella destruye plagas. ¿Por qué la pusiste de fumigadora? O sea, es que es muy drástico pasar de ser una señora de su casa
que no devenga a terminar regentando un lugar de fumigaciones. Sí. Bueno, todo lo que vos dijiste, de todos los cambios que ella tuvo, cuando vos decís, bueno, cambió de clase, ¿no? Ella tenía una vida más o menos acomodada, una clase media alta, con ciertos recursos, y pasa a ser una mujer que tiene que ganarse la vida. Eso quizás le hizo bien a Inés, porque le hizo darse cuenta de un montón de cosas que ella pasaba por alto, ¿no? Tener que ganarse la vida es algo importante. Entonces, bueno, ¿de qué sabía hacer? Ella dice, bueno, yo sé investigar. Investigó también nuevo, pero no quiero volver a lo mismo. Y ella en la cárcel empezó a hacer un trabajo de averiguar sobre los insectos aplicados a la resolución de crímenes. A ella le interesaba antes ya la resolución de crímenes y esta cosa de lo que es la entomología forense, que es aparece un cadáver y el entomólogo forense analiza si los huevos que están ahí son de mosca, o si hay larvas, o si hay pupas, o si ya sale volando la mosca, y en ese caso puede saber cuánto tiempo hace que estaba muerto esa persona, y puede saber si murió ahí o si lo trajeron de otro lado también, porque a lo mejor son moscas que no son del lugar donde aparece el cadáver. Hay un montón de cosas relacionadas con la criminología que ella aprendió a través de las moscas. Particularmente, uno va tomando cosas de uno, de la verdad, de la realidad, ¿no? Y me pasó que en la pandemia, viste que ofrecían muchos cursos gratuitos y uno se De ponía a cosas. hacer... ¿Y estudiaste de moscas? Claro, mis amigas hacían de masa madre, esas cosas que a mí Ajá, para hacer pan, a mí no me sí. sale, no Punto me, de cruz. y yo hice entomología forense en la Universidad de Sí. Río Negro. Justo la profesora que daba la clase se llamaba Pereira, también de apellido como Inés. Y dije, Ajá, qué interesante todo esto. Dije, esto se lo voy a prestar a Inés, ¿no? claro. Todo esto que averigua. Entonces ella sale con ese conocimiento, tiene que trabajar de algo, le parece que fumigar es algo que puede hacer, pero después, a lo largo vos lo habrás notado en la novela, se da una situación muy paradojal, que ella, que mató, que ella no se siente asesina, ella dice, yo maté, pero yo no soy asesina, no es que yo voy a seguir matando, fue una circunstancia por la cual maté. Ella entra a la casa de sus clientas habilitada para matar, no matar insectos, Ujú. pero ella misma se pone un límite y dice, ah, mira, Moscas no. pero yo moscas no mato, ¿por qué voy a matar ¿Por qué? moscas? ¿Pero por qué? Bueno, porque ella lo que interpreta es que las moscas no le hacen mal a nadie, que las moscas, esto es cierto, ¿no? O sea, traen muchos beneficios justamente en la degradación de cadáver, por ejemplo. Se muere un caballo en el medio del campo, y ese caballo, las moscas empiezan su proceso de degradación y luego vienen otros insectos y gracias a eso, cuando pasan los años, no hay más un cadáver ahí, si no estaría Ajá. por todos lados cadáveres no enterrados de distintos animales. Entonces, tanto como participan de ese proceso, participan de muchos procesos de degradación de basura, por ejemplo. Hay muchas investigaciones que se hacen con moscas. Y entonces ella dice, ¿por qué? Si no molesta, ¿no? Y un poco también hay como una cosa con las mujeres, ¿viste? Que está ese coro. Y dice, ¿por qué? Si no molesta, ¿por qué no dejarlas tranquilas? Y parece como que hay también un regodeo de molestar, ¿no? De molestar a estas mujeres que Ajá. molestan, molestar a las mujeres. Sí. Bueno, y hay otro personaje que es la Manca. Entonces, la Manca es investigadora privada y sobre todo es amiga un poquito enamorada, ¿no? Bueno, creo que ya hice un spoiler, pero, pero lo que es también una novela sobre la amistad, sobre cómo una amistad te puede salvar, te puede hacer ver lo que no habías visto, te puede hacer reflexionar sobre cosas distintas y es un personaje bien fascinante este de la Manca. Bueno, vos sabés que Inés en la novela anterior no tenía amigas. Antes de la película que vos nombraste, había habido un proyecto con Alejandro Doria, que es un gran director argentino, y él se murió en el proceso y entonces no la pudo hacer, pero me decía, necesito que tenga una amiga para que hable con alguien. Ella no tenía amigas, ella aparentaba, entonces no tenía gente cercana a la cual le contaba lo que le pasaba. Y en la cárcel es donde conoció un montón de mujeres y se hizo amiga de la Manca, pero a su vez se sociabilizó en la cárcel, al revés de lo que uno puede pensar. Entonces, esta situación de tener una amiga que sirve esa amistad para todas esas cosas que vos nombrás, a mí me parecía muy interesante. Creo que es una novela sobre la amistad también. Y lo que me parece que es interesante es que a muchos hombres les gusta la novela, y en ese sentido digo, ¿cómo cambiaron los hombres de poder leer como algo universal una historia donde se cuenta también una amistad entre dos mujeres
como puede ser La amiga estupenda de Elena Ferrante. Creo que ella Ajá. rompió ahí una cosa, ¿no? Que Sí. antes los varones decían, no, no, es una historia de madre e hija, De es una chicas. historia de dos mujeres amigas, no me interesa. Y sin embargo, esta novela es una novela absolutamente para varones y tantas otras de mitad de mujeres, parece que se va rompiendo ese prejuicio que había de que hay Sí, historias que son solo para mujeres y historias solo para varones. totalmente. Y también está pues la hija, una hija que está herida desde tuya y, y que acusa el golpe de la ausencia de la madre, de todo eso, pero que al final termina reivindicando la relación con la madre. Bueno, vos sabés que me pasaba algo muy particular. La primera novela tuya, en Argentina se lee mucho en los colegios secundarios, no sé cómo se llama en Perú, digamos, Sí, la secundaria, sí, sí. no, son adolescentes. Y muchos chicos me escribían por las redes y chicas diciéndome, ¿y qué pasó con con Laura, que es la Claro. hija de Inés? Porque en la novela anterior, la primera novela termina que está teniendo un bebé en un hospital y que no le va a avisar a sus padres y que está sola en el mundo con ese bebé, porque la madre se va para la cárcel y el padre también. Ajá. Entonces se ve que los chicos quedaban como inquietos pensando, bueno, ¿qué va a pasar con Lali? Y me parecía que había que darle una posibilidad entrañable a Lali, ¿no? Sí. Que esa cosa de que no por lo que te pasó hasta esa edad, ¿no? Entre la infancia y la adolescencia, estás condenada a tener una mala vida, sino que puedes armar tu propia vida y tener una vida placentera. Quería darle como también esa respuesta a tantas preguntas sobre qué pasó con Lali. Y me pareció que también para Inés, en esta segunda oportunidad, viste que en la contratapa la editora puso que son como dos Thelma y Luis del conurbano Sí, bonaerense. Yo creo que sí. sí lo son, la banca. Y creo que hay una alusión a Thelma y Luis en algún momento, cuando, Creo que ¿no? también, sí, por Sí, el final. Y la última imagen tiene mucho que ver con, sí. no vamos a decir cómo termina la No, novela, no, pero por Thelma y Luis llegan a un precipicio, ¿no? Con el auto, y acá Ujú. ellas llegan con su moto a un precipicio. Sí, Pero me parecía que hoy Thelma y Luis, que es una película que no envejeció nada, pero incluso no habiendo envejecido nada, la podemos ver perfectamente, hoy Thelma y Luis a lo mejor con el acompañamiento del grupo de mujeres que somos el movimiento feminista y tantas mujeres que estamos acompañando a otras mujeres, podrían haber tenido un final feliz. Ahí claro, están serían solas más y comprendidas. no tenían otra posibilidad que el final que le dio esa película. Pero hoy Ajá, quizás hasta Thelma y Luis tendrían una posibilidad de otro final. sí. Bueno, tenemos que hablar un instante sobre Elena Sabe, porque Elena Sabe, quienes son seguidores de la iglesia, de la secta de Claudia Piñeiro, sabrán que Elena Sabe, pues es una historia entrañable, una novela fantástica sobre una mujer enferma y su hija, y ahora está de finalista y se va a conocer en estos días, no sé cuándo, Sí, está de finalista del premio Reina Sofía. un premio Reina Sofía que da el Instituto Cervantes de Nueva York a Ajá. las traducciones de novelas escritas en español. Eh, hay otros dos argentinos, César Aira César y Aira. Angélica Gorodischer, así que, bueno, y está Ida Vitale, que es uruguaya, pero que, bueno, no me Es acuerdo, como si fuera. creo que es Y Redondo y Dolores Redondo, no me acuerdo el no nombre, me acuerdo. lo siento, Sí, porque soy mala para los nombres. sí, Pero quiero decir, ya estar en ese sexteto es como sí, que uno claro. dice, bueno, qué suerte que eligieron esta novela. Elena Sabe me viene dando muchas alegrías a posteriori, ¿no? Porque Elena Sabe es una novela que yo escribí en 2007. Y a veces hay textos que parece como que hay que esperarlos, ¿no? Como que el texto sale y todavía a lo mejor no Ujú, estaba preparado todas las circunstancias para que sea leído como uno quisiera que sea leído, ¿no? Y este ujú, año también fue finalista del Booker Prize, así que imagínate que finalista claro. del Booker Prize era del Reina Sofía de Nueva Bueno, York. por eso valía la pena, pero yo sigo siendo afiliada a Betty Boo y insisto en hacer mi pedido para que se Lo retome voy a ese tener en gran cuenta. personaje. Gracias, Claudia, por Gracias, estar Ana. aquí en Hora de Leer con Epicentro. Gracias. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.